La narración que hace Mateo de la inestimable predicación que nosotros conocemos como el Sermón del Monte concluye con una potente afirmación propia que se refiere al efecto que las palabras del maestro surtieron en la gente, básicamente en esto: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las más notables características del ministerio de Cristo fue su completa abstención de pretender autoridad humana alguna para sus palabras o hechos. La comisión que afirmaba tener era la del Padre, que lo había enviado. Sus discursos, ora dirigidos a multitudes o pronunciados en soledad relativa a unos pocos, se hallaban libres de las citas forzadas que eran el deleite de los maestros del día. Su declaración autoritativa, yo os digo, reemplazó la invocación de autoridades y sobrepujo todo conglomerado posible de mandamientos o inferencias establecidos como precedente. Bueno, en este respecto, sus palabras se distinguían esencialmente de los eruditos, cuyos discursos, como de los escribas, fariseos y rabinos, y de todo su ministerio, que manifestaron un poder y autoridad inherente que fueron superiores a la materia y fuerzas de la naturaleza, también a los hombres, a los demonios, a la vida y la muerte. Conviene ahora a nuestro propósito considerar un número de ocasiones en que se manifestó el poder del Señor en diversas obras grandes. Empecemos, por ejemplo, con cuando el siervo del centurión es sanado. Del monte de las bienaventuranzas, Jesús regresó a Capernaum, pero si volvió luego o tomó otro camino más largo, señalándolo con nuevas obras de poder y misericordias, no lo sabemos y la verdad poco importa. En aquella época se hallaba acuartelada una guarnición romana allí en la ciudad, y el militar que la dirigía era un centurión o capitán de 100 hombres, cuyos formaban parte de la casa de este oficial, un siervo cuyo estimado que estaba enfermo y a punto de morir. El centurión tenía fe en que Cristo podía sanar a su siervo y solicitó la intercesión de los ancianos de los judíos para que le pidiesen al maestro el beneficio que deseaba. Los ancianos solícitamente suplicaron a Jesús y recalcaron la dignidad de aquel hombre que, aun cuán gentil era, amaba a la gente de Israel y con toda generosidad les había construido una sinagoga en ese lugar. Jesús acompañó a los ancianos, pero el centurión, probablemente enterado de que se acercaba a la pequeña compañía, rápidamente mandó a otros enviados para decirles que no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa, razón por la cual no se había atrevido a presentar su solicitud en persona. Pero, di la palabra, rezaba el mensaje suplicante, y mi siervo será sano. Bien podemos contrastar el concepto de poder de Cristo que tenía este hombre y el del noble del mismo pueblo que le había rogado a Jesús que se apresurara para ir en persona al lado de su hijo moribundo. Parece que el centurión había razonado de esta manera. Bueno, él mismo era un hombre que tenía autoridad y, aunque estaba bajo órdenes de sus superiores, mandaba hacer algo a sus subordinados y era obedecido. No tenía necesidad de ver personalmente que se cumplieran sus instrucciones. Ciertamente uno que contaba con la facultad que Jesús tenía, podía mandar y ser obedecido. Por otra parte, tal vez este hombre había llegado a saber de la maravillosa restauración del hijo moribundo del noble, cosa que el Señor efectuó pronunciando la palabra eficaz mientras se hallaba a alguna distancia del lecho del paciente. No puede dudarse que la confianza y esperanza, creencia y fe del centurión eran genuinas, porque Jesús expresamente encomió sus virtudes. El enfermo sanó y se nos es dicho que Jesús se maravilló de esta manifestación de fe por parte del centurión.
Y volviéndose a los que lo seguían, se expresó de esta manera: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tal vez esas palabras causaron admiración a algunos de los que escuchaban. Los judíos no estaban acostumbrados a oír que se alabara en tal forma la fe de un gentil porque, según el tradicionalismo de la época, estos, aun cuando prosélitos sinceros del judaísmo, eran considerados esencialmente inferiores aún, al menos dignos de los pueblos o de los del pueblo escogido. El comentario de nuestro Señor claramente indicó que se daría preferencia a los gentiles en el reino de Dios, si su mérito excedía el de los judíos. Buscándola en la narración de San Mateo, hallamos esta enseñanza adicional, precedida de la frase acostumbrada: yo os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Veremos más adelante cómo se recalca y se amplifica en las enseñanzas del Señor esta lección de que la supremacía de Israel solo se puede lograr por medio de una rectitud sobresaliente. También encontramos dentro de estos relatos el joven de Naín, el cual es levantado de los muertos. Al día siguiente del milagro que acabamos de considerar, Jesús se dirigía al pequeño pueblo de Naín y, como siempre, lo acompañaba una multitud numerosa. Tocó a este día presenciar lo que, según el criterio humano, fue una maravilla superior a cualquiera de las que hasta entonces el Señor había efectuado. A muchos había ya sanado, algunas veces diciendo la palabra al afligido mientras se hallaba en su presencia, en otras cuando el recipiente de su poder benéfico se encontraba lejos de él, y con su mandato eran vencidas las enfermedades corporales y expulsados los demonios. Pero aunque habían sido rescatados de la tumba los enfermos que se hallaban moribundos, no hallamos ninguna ocasión anterior en que nuestro Señor haya mandado a la temible muerte que devolviese a uno que había reclamado como suyo. Al acercarse Jesús y sus discípulos al pueblo, encontraron un numeroso séquito funerario. El hijo único de una viuda era llevado a la tumba, y según la costumbre de la época, el cuerpo iba en un féretro abierto. Nuestro Señor miró con compasión a la madre afligida, que ahora quedaba privada de su esposo, así como de su hijo, y sintiendo dentro de sí el dolor de su aflicción, le dijo con voz cariñosa: no llores. Tocó el féretro en que yacía el joven muerto, y los que llevaban se detuvieron. Entonces, dirigiéndose al cuerpo inerte, dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto oyó la voz de aquel que es Señor de todo, e inmediatamente se incorporó y empezó a hablar. Graciosamente Jesús entonces entregó el joven a su madre. Leemos, sin que nos cause mucha admiración, que cayó un temor sobre todos los presentes y que glorificaron a Dios, testificando: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Las nuevas de este milagro cundieron por todo el país y aún llegaron a oídos de Juan el Bautista, que se hallaba preso en la cárcel de Herodes. En efecto, de la información comunicada a Juan sobre esta y grandes obras de Cristo, ahora van a ocupar nuestra atención en los siguientes relatos. En uno de ellos encontramos el mensaje de Juan el Bautista a Jesús. Aún desde que Jesús volviese a Galilea, después de su bautismo y los 40 días de reclusión en el desierto, Juan el Bautista había sido encarcelado por orden de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Durante los meses subsiguientes de las actividades de nuestro Señor, predicando el Evangelio, enseñando el verdadero significado del reino, reprobando el pecado, sanando a los afligidos, echando fuera los inmundos demonios y aún levantando los muertos a vida, su precursor Juan, intrépido y temeroso de Dios, había estado encarcelado en el calabozo de Maqueronte, uno de los castillos más fuertes de Herodes. El tetrarca sentía cierta estimación por Juan, a quien tenía por hombre santo, y había hecho muchas cosas por consejo directo de Bautista.
o por motivo de la influencia de sus instrucciones generales. Por cierto, Herodes escuchaba a Juan de buena gana y lo había encarcelado cuando se dio con renuencia a las importunaciones de Herodías, a quien hacía pasar por esposa suya bajo el pretexto de un matrimonio ilícito. Esta había sido, y aún era, según la ley, esposa de Felipe, hermano de Herodes, de quien jamás había sido divorciada legalmente, y su matrimonio fingido con Herodes Antipas constituía adulterio e incesto de acuerdo con la ley judía. El Bautista había denunciado osadamente esta impía asociación y había dicho a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, aunque Herodes posiblemente habría pasado por alto este duro reproche o por lo menos dejarlo sin castigar. Herodías no quiso perdonar. Era ella, no el tetrarca, quien más aborrecía a Juan. Leemos que ella le acechaba y como primer paso hacia la consumación de su plan vengativo de hacer morir al Bautista, logró inducir a Herodes a que lo aprendieran y lo encarcelaran. Además, Herodes temía que el pueblo se amotinara si daba la orden de matar a Juan. Durante su prolongado encarcelamiento, Juan había oído mucho acerca de la maravillosa predicación y obras de Cristo, noticias que deben haberle sido comunicadas por algunos de sus discípulos y amigos, a los cuales les era permitido visitarlo. Se le informó con particularidad de la milagrosa y maravillosa resurrección del joven de Naín, y al oírlo comisionó en el acto a 2 de sus discípulos para que llevaran un mensaje interrogativo a Jesús. Estos vinieron a Cristo y le informaron del objeto de su visita de esta forma: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Los mensajeros hallaron a Jesús ocupado en servicios benéficos y en lugar de responderles inmediatamente con palabras, continuó sus obras, sanando de esta manera y en esa misma hora a muchos ciegos y enfermos y poseídos de espíritus malos. Entonces, volviéndose a los 2 que le habían comunicado la pregunta del Bautista, Jesús dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Los maravillosos hechos de beneficencia y misericordia sirvieron de respuesta a las palabras de los discípulos interrogantes de Juan. Al comunicársele esta contestación, el profeta encarcelado difícilmente podría dejar pasar inadvertidas las predicaciones de Isaías al respecto de que precisamente por esas señas de milagros y bendiciones sería conocido el Mesías. Y la observación debe haber sido convincente y acusante a la vez, al acordarse que él mismo había citado las palabras de Isaías cuando proclamó con fervorosa y vehemente elocuencia el cumplimiento de aquellas antiguas profecías en su propia misión y en la del más poderoso de quien él había dado testimonio personal. La última parte de la respuesta de nuestro Señor a Juan fue el punto culminante de lo que acaba de decir, así como una adicional y a la vez tierna represión del entendimiento defectuoso de que el Bautista tenía la misión del Mesías. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dijo el Señor. El mal entendimiento es el preludio del tropiezo. Juzgada por las normas del concepto en esa época, se tenía que lo que el Mesías debería ser, la obra de Cristo, debe haber parecido un fracaso a muchos, y aquellos que esperaban alguna manifestación repentina de su poder para conquistar a los opresores de Israel y restituir a la casa de David con esplendor mundano, se pusieron impacientes y entonces se volvieron dudosos. Más adelante les fue causa de tropiezo y se vieron en peligro por rebelarse abiertamente contra su Señor. Cristo ha sido causa de tropiezo a muchos, porque estos, no concorde con sus palabras y obras, han tropezado de sí mismos. La situación de Juan es algo que debiera considerar con justicia todos aquellos que asumen la prerrogativa de pasar juicio sobre el propósito por el cual mandó preguntar a Cristo: ¿eres tú el que había de venir? Juan claramente entendía que su propia obra era de preparación,
Así lo había testificado y públicamente había dado testimonio de que Jesús era aquel para el cual debía preparar. Con la inauguración del ministerio de Cristo, la influencia de Juan había menguado y durante muchos meses había estado encerrado en una celda, molesto por su inactividad forzada, indudablemente anhelando la libertad y las langostas y miel silvestre del desierto. Jesús crecía mientras que la popularidad e influencia y oportunidades de Juan decaían, y él había afirmado que esta condición era inevitable. Abandonado en la prisión, sin embargo, quizás en su desánimo permitió que sus pensamientos dudaran si aquel más poderoso lo había olvidado. Sabía que si Jesús pronunciaba el mandato, la prisión de Maqueronte no podría contenerlo. No obstante, Jesús parecía haberlo abandonado a su suerte, que no solamente comprendía el encarcelamiento, sino otras indignidades y el tormento físico. Pudo haber sido, en parte, el objeto de Juan llamar la atención de Cristo a su situación lastimosa, y en este respecto su mensaje fue más bien un recordatorio que una pregunta directa basada en la duda. De hecho, tenemos buen fundamento para inferir que el objeto por el cual Juan mandó a sus discípulos a interrogar a Cristo fue en parte y quizá principalmente para confirmar en estos discípulos una fe firme en el Cristo. La comisión que se les dio les permitió tener comunicaciones con el Señor, cuya supremacía no pudieron menos reconocer. Fueron testigos personales de su potencia y autoridad. El comentario de nuestro Señor sobre el mensaje de Juan indicó que el Bautista no tenía un entendimiento completo de lo que constituía el reino espiritual. Cuando los enviados se hubieron retirado, Jesús se dirigió a aquellos que habían escuchado la entrevista. No era su intención permitir que tuvieran en poco la importancia del servicio del Bautista. Les hizo recordar los días de popularidad de Juan, cuando algunos de los que estaban allí presentes, junto con otras multitudes, habían salido al desierto para escuchar la enérgica amonestación del profeta, y habían descubierto que no era una caña movida por el viento, sino un roble firme e inflexible. No habían salido para ver a un hombre cubierto de ropas delicadas, porque los de vestidos finos debían buscarse en los palacios de los reyes. No era el desierto ni en el calabozo donde Juan se hallaba entonces. Habían descubierto que Juan, un profeta, y de hecho, más que profeta, pues como lo afirmó el Señor, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Hay necesidad de un testimonio más fuerte de la integridad de Bautista? Otros profetas habían anunciado la venida del Mesías, pero Juan lo había visto, lo había bautizado y había sido para Jesús lo que un paje es para su Señor. No obstante, desde el día de la preparación y predicación de Juan hasta la época en que Cristo estaba hablando, el reino de los cielos había sido rechazado con violencia. Y esto a pesar de que todos los profetas, incluso la ley fundamental, habían anunciado su venida, y aunque se habían profetizado ampliamente acerca de Juan, así como de Cristo. Refiriéndose a Juan, el Señor continuó: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Es importante saber que la designación de Elías, que en este caso Jesús aplicó a Juan, se trata de un título más bien que de un nombre personal, y que ninguna referencia tiene a Elías, el antiguo profeta que era conocido como el Tisbita. Muchos de los que oyeron al Señor elogiar al Bautista se regocijaron, porque habían aceptado a Juan, pero se habían vuelto de él a Jesús como del menor al mayor, como del sacerdote al gran sumo sacerdote, como del heraldo al rey. Pero también había allí fariseos y doctores de la ley, que pues pertenecían a esta clase que Juan había denunciado con tanta vehemencia, tildándolo de ser generación de víboras, los cuales habían rechazado el consejo de Dios, negándose a prestar atención al llamado del arrepentimiento que Juan el Bautista les había mandado. Aquí el maestro recurrió a la analogía para dar mayor claridad a su significado. Comparó la generación incrédula y descontenta a los muchachos inconstantes que en sus juegos no pueden llegar a un acuerdo entre sí. Algunos querían representar la suntuosidad de unas bodas fingidas, y aunque tocaron flauta, los demás no quisieron bailar. Entonces cambiaron su juego a una
procesión fúnebre, hicieron el papel de lamentadores, pero los otros no quisieron endechar como les exigía las reglas del juego. Siempre escrupulosos, siempre escépticos, criticones y difamadores por naturaleza, duros de oído y de corazón, no hacían más que refunfuñar. Habían venido entre ellos Juan el Bautista, semejante a los profetas eremíticos de la antigüedad, estricto como un nazareo, negándose a comer con los que festejaban o beber con los que estaban en convite por lo que habían dicho. Demonio tiene, decían de él. Ahora, venía el Hijo del Hombre sin austeridad o costumbres de ermitaño, comiendo y bebiendo como cualquier hombre normal, huésped en las casas de la gente, participando en las amenidades de una fiesta de boda, asociándose con los publicanos, así como con los fariseos, y nuevamente habían criticado diciendo: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El maestro explicó que aquella incongruencia y liviandad impía hacía asuntos tan sagrados, en una posición tan resuelta a la verdad, ciertamente se manifestaría en su verdadero aspecto y se pondría de relieve la inutilidad de su preciado conocimiento. Pero la sabiduría, les dijo, es justificada por sus hijos. De este reproche a los incrédulos Jesús pasó al asunto de los lugares que lo habían menospreciado y reprendió las ciudades en las que había efectuado tan grandes obras cuyos habitantes no se habían arrepentido. El Señor dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Al parecer desanimado por la incredulidad de la gente, Jesús buscó la fuerza por medio de la oración. Con esa elocuencia del alma que solo se encuentra en la angustiosa comunicación de Cristo con su Padre, expresó su reverente agradecimiento a Dios por haber dado un testimonio de la verdad a los humildes y sencillos, más bien que a los sabios y grandes. Los hombres no podrían entenderlo, pero su Padre lo conocía por lo que verdaderamente era. Volviendo de nuevo a su gente, una vez más los instó a que lo aceptaran a él y su evangelio. En su invitación está comprendido uno de los derramamientos más hermosos de emociones espirituales conocidos por el hombre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los invitó a que dejaran la penosa faena por el servicio placentero, las cargas casi insoportables de las exigencias eclesiásticas y el formalismo tradicional por la libertad de la adoración verdaderamente espiritual, la esclavitud por la libertad. Mas no quisieron. El evangelio que les ofrecía era la incorporación de la libertad, no por el libertinaje. Requería obediencia y sumisión, pero aun cuando pudiera compararse a un yugo, ¿qué era este peso comparado con la carga bajo la cual gemían? Por último, para terminar, hablaremos acerca de la muerte de Juan el Bautista. Refiriéndonos de nuevo a Juan, en la soledad de su calabozo, pues carecemos de información exacta de cómo se encontraba y de cómo recibió la respuesta del Salvador. Sin embargo, su cautiverio estaba destinado a terminar en breve, pero no porque le iba a ser restaurada su libertad en la tierra. El odio de Herodías aumentó contra él, y no mucho después de que se le presentó la oportunidad para llevar a efecto su malévolo complot contra su vida, el rey celebró
su cumpleaños, haciendo una gran fiesta a la cual fueron invitados sus príncipes, tribunos y principales funcionarios de Galilea. Para amenizar la ocasión, Salomé, hija de Herodías, pero no del rey Herodes, entró y danzó en medio de la compañía. Tan deleitados quedaron Herodes y sus huéspedes que el rey le dijo a la doncella que pidiese lo que quisiera, jurándole que se lo daría, aunque su petición fuese hasta la mitad de su reino. Se alejó para consultar con su madre sobre lo que le debía pedir, y habiendo sido instruida, volvió con la horrenda demanda: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó pasmado. Tras su asombro le sobrevino la tristeza y el remordimiento. Sin embargo, temía la humillación que sufriría si violaba el juramento que había hecho en presencia de su corte. De manera que, mandando llamar a un verdugo, dictó enseguida la orden fatal, y Juan fue degollado, sin más dilación, sin más oportunidades. El guarda volvió con un plato en el que se hallaba el espantoso trofeo de la venganza de la reina corrupta. Se entregó a Salomé el sangriento obsequio y ésta lo llevó con mucho ahínco y como un triunfo inhumano a su madre. Algunos de los discípulos de Juan llegaron y, consiguiendo el cuerpo, lo pusieron en un sepulcro y fueron a dar las nuevas de su muerte a Jesús. Herodes quedó gravemente turbado por el asesinato que había ordenado, y más tarde, cuando supo de las maravillas que Jesús obraba, se llenó de temor y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. A los que lo negaban, el rey aterrado contestó: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Así llegó a su fin la vida del profeta sacerdote, precursor directo de Jesucristo. Así fue callada la voz terrenal de aquel que había proclamado con vehemencia en el desierto: preparad el camino del Señor,